retomar dos cosas que quedaron en el tintero de Comte, y después íbamos a pasar a discutir a un autor contemporáneo, un politólogo inglés contemporáneo, David Sanders, que retoma la discusión sobre el positivismo, cosa que ustedes puedan, que podamos charlar sobre la utilización, si se quiere, o el marco en el que se dan las discusiones contemporáneas sobre esta actitud positivista en relación a los estudios sociales. Los dos temas que quedaban por revisar, esto es muy incómodo, por Comte, eran, primero, la idea del progreso en Comte, cómo ese desarrollo científico positivo implicaba progreso en la historia. Comte usa una metáfora muy interesante que es sobre, recuerden cuando él compara, ¿no?, los estadios de la ciencia. ¿Se acuerdan cuáles eran los tres estadios? Teología, metafísico y positivo. Bien. Teológico, metafísico y positivo. Él asocia esos tres estadios a la maduración del ser humano. Es decir, en ese desarrollo del espíritu positivo hay también una idea de progreso y de maduración progresiva del conocimiento, que es muy caro ese argumento al positivismo. Es un argumento sumamente moderno y además sumamente positivista. Esta idea de que poco a poco, a través de la maduración de las ciencias sociales, cada vez nos vamos acercando más a una verdad, y ese acercamiento a la verdad significa progreso. ¿Y en qué términos significa progreso? En relación a dos cosas que uno puede ver en Comte y que uno puede rastrear en la filosofía occidental. Por un lado, ese progreso implica, esa madurez y ese progreso implican una mayor libertad, posibilidad de libertad para el ser humano y posibilidad de autonomía. Es decir, Comte se está haciendo eco de esa idea ilustrada, moderna, de que el saber nos acerca a la emancipación, y que ya estaba presente en un autor, por ejemplo, como Immanuel Kant, cuando a fines del siglo XVIII, 1780 y algo, escribe un texto que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y ahí habla sobre el eslogan de la Ilustración y de la modernidad, que es atrévete a saber. Atrévete a saber. Hay que tener la valentía de saber, de aprender, de conocer, porque eso es lo único que nos va a hacer libres, nos va a emancipar de las tradiciones, las costumbres, la superstición, la superchería, etc. Es decir, que allí, en todo el argumento positivista, hay una vinculación importante entre maduración de la ciencia, autonomía del sujeto y libertad. Maduración, libertad, autonomía. Uno puede encontrar esos desplazamientos, si se quiere, del significado de esos tres conceptos en el espíritu positivista. Además, el segundo punto por el cual eso es importante, y aparece también en Comte, es la idea occidental moderna de que el desarrollo científico, el desarrollo del saber, además de hacernos más libres, nos va a permitir un uso más pleno y más acabado de la naturaleza.
un manejo, un dominio cada vez más acabado de la naturaleza. Eso que ya estaba en Descartes. Es decir, nosotros tenemos que saber y podemos proceder metódicamente en relación a ese saber, sistematizando ciertos conocimientos en pos de tener un dominio mayor y mejor, más profundo de la naturaleza. Es decir, que también en el positivismo hay cierta pragmática del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento tiene un uso, una utilización. Entonces, madurez, progreso, utilización de la naturaleza, libertad, autonomía. Por otro lado, hay también en el espíritu kantiano, en el espíritu positivo, un reclamo de universalidad. Es decir, ese conocimiento positivo al que apunta el desarrollo y la madurez de la ciencia tiene pretensiones de universalidad, de un conocimiento universal. Conocimiento universal que heredamos ¿de qué? ¿De quiénes? ¿De qué ciencias? ¿No? De las ciencias biológicas y las ciencias naturales. Ahí está. Oscar, perdón, ¿se podrá subir un poquito más el volumen? ¿Y para qué Estos me dicen que no se escucha? ¿Y ahí cuando hablo ahí me se escucha? Ah, bueno. Porque si no me tengo que meter esto a la boca y lo estoy babeando todo. Claro. Gracias, Oscar, perdona que justo te vi ahí. Mejor que esté cómodo, Vos ponete lejito nomás en normal. Bueno, ahí me escuchan. 1, 2, 3, probando. ¿Sí? ¿Se escucha? Más fuerte entonces. Vos hablás normal que yo le voy dando volumen. Yo hablo normal. Entonces sigo con Comte. ¿Qué implica esta universalidad del conocimiento científico? ¿Ahí sí? Sí, ahí se escucha bien. Bien, gracias. Primero, pensemos la posibilidad lógica de llegar a la plenitud del conocimiento. Es decir, si el conocimiento ese es universal y progresivo, va a llegar un momento que podemos llegar a conocer todo y a saber todo, ¿no? Ahí hay una interesante posibilidad de pensar cómo interpretar y cómo analizar los cambios en relación a ese conocimiento. ¿Cómo analizamos, cómo entendemos las situaciones de cambio si pensamos que lógicamente nosotros podemos tener a futuro un acceso pleno al saber de lo natural y de lo social? Es decir, uno podría vincular esa universalidad con la posibilidad de transformaciones sociales. Y en segundo lugar, si dijimos que el espíritu positivo implica esa madurez, esa libertad para hacer uso de la naturaleza, ¿no? Universalmente, eso significa que el positivismo no se va a quedar solamente en una descripción y en una explicación de lo natural, sino que esas explicaciones tienen que servir para algo, tienen que ser usadas. Y ustedes se van a encontrar un montón a lo largo de todas sus carreras con ciertas discusiones y bueno, yo estudio esto, ¿y eso para qué sirve? No, si eso no sirve para nada, ¿para qué lo estudias? Estudia otra cosa, ¿no? Que te sirva, que uno pueda usarlo, que uno pueda obtener un beneficio a partir de eso que está estudiando. Es decir, que el positivismo implica también una serie de recomendaciones para el uso.
ese progreso, esa universalidad, esa prometida emancipación, recomienda ciertas posibilidades de transformación del mundo. Ahora bien, piensen lo siguiente, ¿no? Si yo soy un sociólogo positivista y digo lo siguiente, los países con sociedades civiles fuertes tienen menos corrupción estructural. Los países que tienen una sociedad civil fuerte, ¿qué es una sociedad civil? La sociedad. La sociedad, pero ¿por qué le agregamos civil? Bueno, pero ¿por qué el código se llama código civil? Está bien, no es que llamamos sociedad civil porque hay un código, sino que el código se llama civil porque hay una sociedad civil. Por las personas, porque... ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir sociedad civil? Inventen, después lo vamos a ver eso más detenidamente con Marx. Personas comunes. ¿Y quiénes serían los que no son comunes? Las autoridades, ¿no? Es decir, una primera distinción es sociedad civil, sociedad política. ¿Sí? Una sociedad civil fuerte implicaría menos corrupción estructural. Hay estudios de administración pública que plantean eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo diseño toda una serie de políticas públicas que para el fortalecimiento de la sociedad civil. Que eso también, van a ver que el Banco Mundial, el PNUD, ¿qué significa PNUD? Proyecto Plan, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Todo tiene programa de fortalecimiento de la sociedad civil. Ahora bien, si yo defino la sociedad civil en los términos en que lo hacen estos programas de Naciones Unidas o el Banco Mundial, y con ese programa en mente llego a Bolivia, ¿no? O Argentina. Bueno, no, acá hay que fortalecer la sociedad civil porque si no existe corrupción, ¿no? Y veo que hace 10 años en Bolivia la sociedad civil derrocó al presidente Sánchez de Lozada. Bueno, ¿esa es una sociedad civil fuerte entonces? No, va a decir este sociólogo positivista. No. La sociedad civil fuerte es aquella que está separada de la sociedad política, ¿no? Son ciudadanos comunes, como ustedes decían, que canalizan su participación a partir de partidos políticos, organizaciones, perdón, no partidos políticos, eso sería organizaciones no gubernamentales, fundaciones, programas de voluntariado, etcétera, ¿no? Si no hay eso, no hay sociedad civil fuerte y hay corrupción. Entonces uno empieza a ver que esa universalidad es bastante relativa, ¿no? La universalidad de esas recomendaciones que surgen de esa actitud positivista son relativas a ciertos contextos. Entonces, me parece que sería importante terminar de hablar de Comte con esta salvedad, ¿sí? Nunca perdamos de vista que muchas de las teorías que nosotros estamos leyendo, comenzando por Comte, son producto de un contexto histórico, de un desarrollo de la historia que pretende universalidad, pero que por otra parte no es universal. ¿Sí? Esto van a ver cómo va a ir quedando más claro a lo largo del año. Pero tengamos en mente eso. Todas esas promesas de universalidad, esas promesas de emancipación, esas promesas de liberalización, de libertad, etcétera, todos van a tener una cara más o menos oculta que depende de esos contextos.